Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy seguimos promocionando el Mayo Histórico y os traigo una selección de libros para saber más de la Edad Media. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate. Ay, hola lectores, ¿cómo estáis? Pues nada, la niña dice que me ha dado vacaciones. De vacaciones, nada, nanay. Lo que pasa es que se organiza fatal y cuando se organiza fatal, como sabe que yo le voy a regañar por no mandarme los vídeos en tiempo y forma, ella decide que no salgo. No salgo, o sea, me hace un shadowing, se llama eso ahora, un ghosting, o como le llamen los modernos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, porque a ver, esta iniciativa del Mayo Histórico no me ha dejado opinar, no me ha dejado. Vamos a ver qué nos cuenta. La Edad Media es una de esas épocas en las que pensamos siempre quizá en momentos de oscuridad, de decadencia, etcétera, y es porque este nombre pues lo ha recibido yo creo que bastante injustamente. Es una edad de transición, sin duda, el Imperio Romano de Occidente se desaparece, aparecen lo que se llaman los pueblos bárbaros, que no tiene otra forma, que es la forma de llamar los romanos a los extranjeros, y se empiezan a formar lo que van a ser luego gran parte de los países, por ejemplo, que tenemos hoy en día en Europa. La Edad Media es una época que tiene muchas innovaciones, la pólvora, muchos avances en navegación, vamos a tener el inicio de lo que va a ser el capitalismo y de los primeros sistemas parlamentarios. O sea, realmente la Edad Media yo no la veo como una era oscura. Es una era sin duda alguna, pues con muchos retos, vamos a tener por ahí pues las grandes invasiones, las migraciones, las pestes, o sea, desgracias como en todas las épocas, pero es también una época de desarrollo de medicina, de universidades, de conocimiento, etcétera. Con lo cual yo creo que es por eso, dada su riqueza, su expansión, su variedad, y que yo creo que de cierto modo nos llama muchísimo la atención. De hecho, no hay más que ver el éxito que tienen los mercados medievales cada vez que ponen uno. Yo creo que eso nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención el día a día en la Edad Media. ¿Me gustaría a mí vivir en la Edad Media? Pues no, probablemente no. Y creo que si nos llevan a la Edad Media ahora sería un shock cultural, sobre todo en temas de limpieza, higiene y organización, probablemente por lo menos en las ciudades. Pero creo que es una época muy interesante y por eso hay un desarrollo literario tan grande que durante toda esta época. Yo os voy a traer algunas recomendaciones variadas de libros. No me quiero extender demasiado en ellos, pero os quiero hablar un poquito de la parte esta más histórica y la parte del libro. Así que vamos a arrancar con ellos. El otro día la niña nos contaba un poquito qué era el Mayo Histórico y luego ella investigó un poquito más porque claro, ¿qué es histórico, qué no? O sea, si yo escribo del pasado es todo histórico. A ver, tiene que tener por lo menos 50 años de diferencia entre lo que tú escribes y tal. Yo creo que a esta le ha entrado nostalgia. Como está acercándose peligrosamente a los 50, a los 50, pues entonces ha pensado, uy, yo dentro de poco soy histórica, ¿no? O sea, yo podría ser histórica. Pues vamos a hacer una iniciativa que me haga sentirme menos sola, pues con novelas del pasado, que yo ahí soy una jovenzuela. Yo creo que es lo que le ha pasado. La Edad Media arranca como se conoce como la Edad Oscura y cuando hay oscuridad que tenemos mucha mitología, mucha época, mucha explicación del mundo, mucho miedo. El año 1000 fue un año terrible para muchos porque pensaban que era el fin del mundo y hay todo un desarrollo, toda una eclosión religiosa, etcétera. Pero creo que también toda esa parte inicial, por ejemplo en España, yo creo que hay una época que está poco explorada, que es toda la época de los reinos visigodos, que no eran más que pueblos de Centro Europa que vienen a asentarse aquí y que van a dar paso a la invasión musulmana, por ejemplo en el caso de España, y creo que es una época de gran expansión. Últimamente, cada vez que grabo un vídeo, tengo a la policía de fondo. Yo no sé si es que están pensando venir a arrestarme o qué, pero vamos. Yo sigo a lo mío porque si no tengo que parar siempre. Os traigo dos libros que están vinculados con este tema así más mitológico, más mítico, digamos,
Y uno de ellos, yo lo tengo en inglés, pero hay una versión en español que es Neil Gaiman, yo tengo Norse Mythology, mitología nórdica, pero está publicado también en español. Yo creo que una de las grandes cosas que nos atrae de la literatura medieval son los vikingos. No sé vosotros, pero a mí desde luego me atraen. Además, viajando tanto a Inglaterra, siempre hay vikingos, tienen mucha presencia, pero muchas veces nos olvidamos que los vikingos, por ejemplo, hicieron intrusiones en España, por ejemplo, en Galicia, pero también en lugares como en Sevilla. Hubo vikingos y eran muy temidos, pero a la vez tenemos quizá una visión un poco tergiversada del mundo vikingo y de cómo es. Y siempre les vemos como guerreros, que sin duda lo eran, pero también eran sobre todo pueblos agrarios, donde la igualdad entre hombre y mujer quizás estaba más conseguida que en otros momentos en esta época. Y los mitos nórdicos nos han llamado muchísimo la atención, y ahora pues con todas las películas de Marvel y todo esto, con Thor, bueno, y si es DC me perdonáis, porque yo los mezclo los dos. Sé que para los amantes de los cómics es imperdonable, pero yo soy así. Yo creo que es Marvel. La mitología nórdica, es súper curioso ver cómo explican el mundo, porque quizá nosotros pues tenemos más una tradición, en el caso español o europeo, tenemos una tradición más de mitos griegos y más de mitos, en la parte sur por lo menos de Europa, mitos griegos, mitos romanos, ¿no? De romances, de guerras, de no sé qué. Pero la forma de explicar que tiene el mundo, la mitología nórdica, es bastante curiosa. Yo disfruté muchísimo leyendo estas historias, me quedaba súper sorprendida, las relaciones familiares. Hay unas historias de Loki que te mueres de risa dentro de esto. Loki básicamente enamorándose de animales y teniendo relaciones con animales que pensaba que eran humanos y resulta que no lo eran, y bueno, es muy muy divertido ver también cómo mezclan esta parte más humana, más bestia, más primitiva, y cómo estos dioses nórdicos no tienen nada de ejemplarizante. Yo creo que bastante lo contrario, no son nada ejemplares. Y es muy divertido leer esta mitología nórdica, y además Neil Gaiman lo escribe siempre con una clave de humor que es muy divertida. El otro libro que os traigo también está en inglés, pero yo creo que no hay Edad Media sin el Rey Arturo. Y así que os traigo un libro que en este caso es un libro tipo novela gráfica, que lo que nos va contando, bueno, pues es toda la historia del Rey Arturo, de los caballeros de la Mesa Redonda, de Ginebra, de Lancelot, o sea, Lanzarote cuando se traduce al castellano. Y la verdad es que es para mí, todas las pelis estas que tienen que ver con Merlín, con la magia, con el Rey Arturo, que tiene esta parte entre real y mítico dentro de la historia inglesa, pues es también un referente dentro de la Guerra Fría. Uy, la Guerra Fría, la Edad Media, madre mía cómo estoy explicando la Guerra Fría en el cole, así que ya se nota, ¿no? Con la Edad Media. Y entonces tenemos, bueno, pues todos conocemos, está dentro de nuestro acervo cultural conocer las historias del Rey Arturo, las han trasladado a Disney, las tenemos en películas como Excalibur y en muchas otras, y la verdad es que a mí siempre pienso en Edad Media y una de las cosas que me viene a la mente son el Rey Arturo, las cruzadas, Robin Hood y todo esto, pues muy interesante. La Edad Media, no sé para vosotros, pero para mí también es la época de las grandes construcciones religiosas. El románico es un estilo que a mí me encanta, y me encanta todos los monasterios, y bueno, que os voy a contar del Nombre de la Rosa, pero yo os traigo dos libros que a mí me apasionaron. Creo que ya os los he enseñado. Uno es Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, que bueno, que es un referente, es una lectura que yo creo que toda la persona que le gusta leer novela histórica y novela histórica en la Edad Media pues ha leído, o si no tenéis que leer Los Pilares de la Tierra. ¿Qué nos cuentan Los Pilares de la Tierra? Pues básicamente sintetiza en un lugar imaginario que es Kingsbridge, si no estoy equivocada. Kingsbridge, sí, exactamente, Kingsbridge. Localiza ahí pues lo que va a ser todos los grandes avances que se producen en la última parte de la Edad Media, que se llama Alta Edad Media. Pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el desarrollo del comercio, el desarrollo de las ciudades, la construcción de las grandes catedrales, los artesanos, la demanda de más igualdad social, la ruptura de los gremios, etcétera, etcétera.
A mí Ken Follett me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho cómo narra las historias y sin duda Los Pilares de la Tierra para mí pues es una obra inigualable, incomparable y que yo disfruté muchísimo en su lectura, que he disfrutado mucho luego cuando la vi adaptada a la televisión, que luego además sabéis que tiene 2 libros más, de hecho a mí el siguiente creo que es Un mundo sin fin, que va sobre la peste negra, la construcción de los hospitales y todo eso también me gustó muchísimo. Y el tercero, bueno, son las guerras religiosas y ahí me gustó algo menos. Pero Los Pilares de la Tierra para mí es un libro que me encantó. Yo lo tenía en versión de bolsillo y me encontré este tirado en la basura junto con otros de tapadura y me lo cogí porque me pareció una pérdida tremenda. Me cogí y doné el mío que tenía de bolsillo, así que aquí lo tengo en tapadura y disfrutándolo. Y hablando de catedrales, otro libro que probablemente muchos de vosotros hayáis visto, que en este caso es La Catedral del Mar, que también tiene una adaptación a serie. La Catedral del Mar en este caso es de Ildefonso Falcones, si no estoy equivocada es la primera obra, el primer libro que escribió, no estoy 100% segura, pero yo creo que sí, que fue el primer libro que escribió. Lógicamente es inevitable, si te has leído Los Pilares de la Tierra, hacer comparaciones con la Catedral del Mar, pero lo interesante de la Catedral del Mar es que nos cuenta el desarrollo de Barcelona en este caso. Vamos a ver el desarrollo de los gremios, el desarrollo de los pescadores. El reino de Aragón era un reino muy rico, un reino sobre todo, un reino comercial que estaba muy volcado al mar, y en este caso la Catedral del Mar hace referencia a Santa María del Mar, que es una catedral que fue construida por los pescadores con las donaciones y el trabajo de los pescadores, por eso se le llama a veces la Catedral del Pueblo. En Mallorca dicen que esta no es en realidad la Catedral del Mar, porque no es catedral y no está cerca del mar, y que la verdadera Catedral del Mar es la de Mallorca, que es impresionante también. Yo, sin entrar a discutir cuál es la Catedral del Mar, es Santa María del Mar, yo creo que de ahí la relación. Es un libro que merece mucho la pena, que es muy interesante, que se lee muy ágil y que te hace saber más sobre el reino de Aragón, que es cierto que quizás sabemos más en época medieval sobre los reinos de Castilla, Inglaterra, Francia, pero bueno, dentro de España pues esta. Ya os recomendé en su momento pues otras novelas también de España, por ejemplo El Puente de Alcántara, que también si queréis saber algo más de la historia de España medieval, además ahí habla de las 3 culturas, súper interesante. A mí esto de las catedrales también me gustan, me gusta esto de Mallorca, yo Mallorca, living Mallorca a tope, o sea, a mí Mallorca me gusta mucho. Sí es cierto que está un poquito hasta arriba algunas zonas de turismo, ¿no? De turismo germano, bastante atestados, pero es que tiene una variedad de paisajes, esa catedral ahí impresionante, altísima, gigante, ahí al ladito del mar, o sea, con esas callejuelas medievales, bueno, yo living con Mallorca. La Edad Media, no sé vosotros, pero yo también la asocio pues a caballeros, a las justas, a las damas, etcétera, etcétera. Y en este caso os traigo una autora que a mí me gusta bastante, que es Rosa Montero, con La historia del rey transparente. La historia del rey transparente mezcla historia con fantasía. Es más tipo novela, no es tanto como los últimos libros que yo he leído de Rosa Montero, que tienen esta mezcla de ensayo con algo de biografía, etcétera. Y lo leí hace ya bastantes años. En este caso lo que vamos a tener es a una mujer como protagonista, una campesina que se hace pasar por caballero. Os voy a leer las líneas iniciales de la historia del rey transparente porque creo que merece mucho la pena. Pone: soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas, he hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo el mundo fue un milagro, luego regresó la oscuridad. La pluma tiembla entre mis dedos cada vez que el ariete embiste con la puerta. Un sólido portón de metal y madera que no tardará en hacerse trizas. Pesados y sudados hombres de hierro se amontonan en la entrada. Vienen a por nosotras. Las buenas mujeres rezan,
yo escribo. Pues nada, esta es Léola, siglo XII, que es un siglo súper interesante dentro de la historia medieval, un siglo de muchísimos cambios, un siglo de desarrollo cultural, y es una historia que, como os digo, mezcla la parte más histórica con una parte de fantasía y hace cierta metáfora sobre elementos que tenemos en el mundo actual, y recuerdo que fue un libro que disfruté. Que es cierto que Rosa Montero tiene una pluma bastante particular. Yo creo que si os gusta la pluma de Rosa Montero, este libro os puede cuadrar mucho. Y que hay más medieval que los castillos, los caballeros, etcétera. Y si encima nos meten a una mujer que se mete dentro de este mundo, pues bueno, las aventuras están garantizadas. Yo creo que se reconfirma mi teoría. Ella saca la historia del rey transparente porque las mujeres llegan a una edad en la que nos volvemos invisibles, ¿no? Casi transparentes. Es como que nos ven, pero no nos procesan. No somos ni jóvenes ni viejas, ni arriba ni abajo, ni tú. Yo creo que está pasando esta niña una crisis de la mediana edad, ¿eh? Un autor que yo leí muchísimo y que cuando yo hablo de literatura medieval me viene siempre a la mente, y no creo que no he hablado suficiente de él, es Noah Gordon. Y dentro de Noah Gordon, El médico. Este libro lo acabo de abrir y que pone donación 1999. O sea, este libro ha aguantado mudanzas, cambios, y eso que es una versión de bolsillo bastante normalita, pero es un libro que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí. Hay también adaptación en serie, y además la pluma de Noah Gordon. Yo había el libro de Noah Gordon, los de la doctora Cole no los leí, pero sí me leía otros libros suyos, incluso más recientes, porque me gustaba mucho. Noah Gordon, en este caso, ¿por qué recomiendo El médico? Primero, porque los cambios de la medicina dentro de la Edad Media también resultan muy interesantes. Segundo, porque este libro podemos tener tres partes, con tres cosas que a mí me gustan mucho. Primera parte, el barbero. No llegas a ser médico, eres un matasanos realmente. Empiezas tu formación en una Inglaterra en la que la supervivencia es muy difícil, con mucha brutalidad, etcétera, y tú empiezas a tener este don, tienes un don de curación, percibes cuando la gente está enferma y sabes si va a ser curable o no. Decides explorarlo un poco más, te das cuenta de que los métodos que estás utilizando no son los mejores y te quieres formar. Segunda parte, decides empezar un gran viaje. En la Europa medieval católica cristiana de la época, la medicina pues estaba bastante limitada porque no se podía utilizar los cadáveres, no se podía experimentar. ¿Dónde había gran parte del desarrollo médico? Pues en el mundo islámico. Y decide emprender un viaje de aprendizaje, que al final no deja de ser un viaje de aprendizaje vital, y formarse con un gran médico que es Ibn Sina. Nosotros lo conocemos como Avicena. Y este gran médico, pues con sus limitaciones, lógicamente, desmitificando un poco, ¿no?, esta idea de que a veces el Islam pues, es más atrasado. Pues no necesariamente, ni mucho menos. Eran mucho más avanzados en muchas cosas, sobre todo tuvieron un momento de esplendor tanto cultural como científico durante la Edad Media, y España es claramente deudora de esta tradición romana, pero también de esta tradición musulmana. Somos grandes deudores de todo lo que los musulmanes trajeron a nuestro país, tanto como en idioma, como en tradiciones, como en repostería, como en alimentación, como incluso vida social y cultivos. Somos una mezcla entre romanos y árabes. Y lo que vamos a ver aquí es pues todo este viaje, todo este descubrimiento. Vamos a ver la sociedad medieval a través de los ojos de un médico, vamos a ver los cambios culturales que había entre Oriente y Occidente, vamos a ver las líneas de comercio, el descubrimiento, en una época en la que el mundo era prácticamente inabarcable, y es cierto que todavía no se tenía conciencia de América, pero bueno, era todo Europa, el norte de África, Asia, con esos viajes interminables, con esas dificultades, con las caravanas. Y es un libro que disfruté muchísimo. No es un libro para nada fino, tiene 895 páginas,
pero una letra bastante pequeñita, pero es un libro que guardo un recuerdo absolutamente maravilloso y que yo creo que es un libro de estos que yo me acabaré releyendo. Además, 1999 es el año en que yo conocí a mi marido. Pues mira, nena, tú dirás que había muchos avances médicos, ¿eh? Pero yo no me dejaba en manos de un médico medieval que me pusiera mis sanguijuelas, o me hiciera los sangraditos esos, o me hablara de humores, yo no, ahí que si estoy en humor cálido, en humor frío, en humor húmedo, en humor seco, yo me fío medio, y a un barbero de estos que te arranca las muelas así sin dolor, o sea, así, claro, sin dolor porque te mueres, ¿no? Te mueres, te arranca la muela así y tú ya muerta, ya. Y os traigo un libro que me compré hace unos años porque me pareció súper original y que todavía no he leído. Pero creo que caerá pronto porque cuando lo he vuelto a abrir, cuando he estado seleccionando libros para traeros y quería traeros unas cosas que fueran un poco diferentes, además de los típicos y que todos vais a sentir reconocidos, pero también alguna cosita nueva, pues he visto este libro y he vuelto a recordar por qué lo compré. Es un libro que está en inglés, pero es básicamente la guía de viaje del viajero en el tiempo a la Inglaterra medieval. ¿Y por qué compré este libro? Porque una de las cosas que a mí me gusta mucho de la literatura inglesa, en lo que es ficción histórica, incluso en libros de historia, es que son absolutamente divulgativos. O sea, hay muchísimos libros de historia que no son los rollazos que a veces leemos en una historiografía o historia más tradicional y que podemos hacer una historia seria, pero educativa, divulgativa, entretenida y que no te mate y te conviertas tú en historia a los 5 minutos. Porque la historia, señores historiadores, no tiene por qué ser un aburrimiento. La historia es divertida, ¿vale? Vamos a hacer la cosita un poquito más digerible para la gente que le gusta leer de historia pero no quiere morir de aburrimiento. Entonces, dicho esto y esta regañina, ¿qué me atrajo de este libro? Que me ha dado un ataque de tos y he tenido que cortar. Bueno, pues imaginaos vosotros, muchos de vosotros, sobre todo ahora que se acerca el verano y en veranos anteriores, habréis comprado guías de viaje para conocer el país. Pues me voy a Grecia, como me fui yo hace unos años que nos fuimos a Creta. Pues bueno, voy a comprar una guía de viaje para ver qué esperar en Creta, dónde ir, los sitios, las costumbres, la moneda, los usos horarios y estas cosas, ¿no? Pues está planteado de esa forma. Lo que pasa es que nosotros vamos a viajar en el tiempo, pero ¿qué nos hace? Nos hace un recorrido. Si tú tuvieras que viajar como viajero, no solo en el espacio, a Inglaterra, sino en el tiempo, al pasado, ¿cómo lo harías? Pues vamos a ver el paisaje, la gente, el carácter medieval, básicos esenciales, qué llevar, cómo viajar, dónde quedarse, qué comer y beber, salud e higiene, las leyes y qué hacer en la Inglaterra medieval. Es muy divertido, viene además intercalado, me parece que está en un estilo, viene intercalado con imágenes, como suelen venir los libros de viajes, ¿no? Pues con imágenes sobre la época. Te vienen, por ejemplo, intercaladas partes de leyes, partes de, por ejemplo, cómo está hecha la administración de los distintos lugares que vas a visitar. Tienes mapas, las representaciones de cómo se veía el mundo en ese momento. Tienes artículos y penas por si acaso no se te ocurra cometer hechos delictivos en la Edad Media. Y luego tiene, bueno, toda una parte de notas y índice y tal. Pero me pareció súper original en su planteamiento y por eso decidí comprarlo. Y ahora cuando lo he estado mirando, pues me ha llamado mucho la atención, porque bueno, nosotros en verano cuando vamos a Inglaterra solemos ir a lugares históricos. A mí me gusta siempre ir a algún lugar histórico. Ya tengo planeado que este verano cuando vayamos, una de las visitas sí o sí que voy a hacer es a la casa de Mr. Darcy, porque está cerca de donde vamos, así que voy a ir a visitar la casa de Mr. Darcy, la que sale en Orgullo y Prejuicio. Y vamos, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, castillos medievales, vamos a ver lugares donde hacen simulación histórica, que les gusta mucho esto de los revival y a mí me encanta. Y pues ahí en un castillo yo compré este libro de la guía del viajero a la Inglaterra medieval y desde luego es que tiene muy buena pinta y como os digo, los ingleses son muy buenos en hacer historia divulgativa. Ojalá se hiciera más.
Pero bueno, esta queda y ya os traeré en próximas ediciones, en próximos vídeos, más recomendaciones de literatura que no sea solo novela, ¿vale? Veréis que os he traído pues un poco de mitología, un poco de novela, etcétera, etcétera. La Edad Media es una de las etapas que más novela histórica está ambientada porque es súper interesante. Esta que os he traído es novela histórica que está ambientada sobre todo en Europa y que es sinceramente lo que yo más he leído, pero ya os traeré especiales de otras épocas y de otros lugares en los siguientes vídeos en este mes. Quería además agradecer el apoyo que está recibiendo la iniciativa de Mayo Histórico tanto en Instagram como por aquí, y yo estoy encantada de ver las redes inundadas de historia y me alegra mucho haberme animado a hacer esta iniciativa. Yo por mí nada más, os veo en el siguiente vídeo y os leo como siempre. Un besito muy grande y si sois mamás en España, feliz Día de la Madre. Mirad, me ha creado falsas expectativas esta niña, ¿eh? Me dice viaje y yo he dicho, uy, living, viaje. Pues no, resulta que viaje a la Edad Media, pero bueno, ¿cómo que higiene? ¿Cómo que condiciones y dónde te vas a quedar? O sea, ¿me vas a alojar a mí en un pajar? ¿Me vas a poner a mí ahí al lado de la vaca para que me dé calor? ¿Voy a comer yo ahí de un plato que Dios sabe cómo está lavado eso? Yo creo que no. O sea, a mí no me lleves a esas épocas porque yo creo que sería un sufrimiento constante. O sea, yo estaría en un sin vivir. No. Yo viajo en la actualidad. Quita. Ay, pues nada más, lectores, vosotros os preguntaréis por qué esta niña está con las gafas de sol, ¿no? ¿Por qué esta señora me ha salido hoy a mí con las gafas de sol? Pues mira, es que como hace un tiempazo, yo sinceramente estaba ahí tomándome unos cócteles en el jardín, ¿no? Estaba tomándome unos cócteles en el jardín y he tenido que entrar pues para editar y estas cosas, pero a uno le apetece más bien que menos que poco estar ahí en el interior, porque bueno, yo lo único que no quiero saber es, con los veranitos calurosos que hay en Madrid, si ya hemos empezado en abril con el calor, con la manga, con el tirante, con la sandalia, que estamos en sandalias, que poco se habla desde finales de abril en sandalias aquí en esta santa ciudad. Cuando llegue el verano, bueno, esta niña se nos asa, porque yo siempre tengo mis posibles de irme, pero esta se nos asa. Bueno, que me enrollo, que le follow, que le like, que subscribe y que a ver si se organiza mejor y me sacan los vídeos, porque me tiene un poquito enfadada, pero bueno, no, apoyaremos a la niña en el Mayo Histórico. Chao, lectores, besitos.